El Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Gloria al Señor. San Lucas, capítulo 10. Vamos a estar leyendo el verso 17 y 18, y dice así la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Gracias, mi Señor, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Has hecho de nosotros un templo de tu Espíritu Santo para guiarnos, para iluminarnos, para llevarnos, para enseñarnos en todas las cosas. Gracias, Señor. Tu presencia llena nuestro corazón y ahora estamos delante de tu palabra. Te rogamos, envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento, abriendo nuestro sentido y enseñándonos, Señor, en las cosas que no sabemos. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Nosotros hemos estado viendo, hermano, cómo es que el Señor llamó a lo que Él quiso, cómo es que el Señor dice, hermano, para que estén con Él, y dijimos por qué causa tenían que estar con Él, porque los tenía que preparar, y para prepararlo tenían que caminar con el Maestro, con el preparador. Entonces, cuando caminaban con el Maestro, con el preparador, entonces el preparador iba iluminando los ojos de su entendimiento en las cosas que ellos no entendían. Y lo que no sabían, le preguntaban: ¿cómo es esto, Señor? ¿Y cómo es aquello? ¿Y cómo de la paja? ¿Cómo del trigo? ¿Cómo? Entonces le preguntaban, porque caminaban con Él. Y justamente ese fue el propósito de Dios, del Señor Jesús para con los discípulos. Escogió para que estén con Él. Nosotros hemos estado viendo nuestro supremo llamamiento, cómo es que la elección del Señor también fue sobre de nosotros y que también a nosotros nos escogió para que estemos con Él. Entonces, ¿para qué nos escogió? No solamente para decir yo estoy con el Señor, sino para que aprendamos, No nos olvidemos que en una oportunidad Jesús fue a la casa de Marta y María. Sin embargo, Marta estaba en lo de ella, en lo suyo, pero María, ella entendía que había algo más excelente y que era estar con Él. Para Marta era más importante hacer otras cosas, moverse en otras cosas, que estar con el Señor. Sin embargo, hermano, para María no, para ella quería estar con el Señor y quería aprender. El que camina con el Señor aprende, el que no camina con el Señor, ¿de qué va a aprender? Va a aprender de aquel con quien camina. Él a nosotros nos llamó para que caminemos con Él. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar con Él, Él nos empieza a instruir, nos empieza a iluminar, nos empieza a enseñar, nos enseña las palabras que tenemos que hablar, cómo tenemos que decir, nos lleva, hermano, a lo que nosotros necesitamos, la abundancia del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, recibiréis poder cuando venga sobre de vosotros el Espíritu Santo. Entonces, Él nos va preparando, nos va iluminando a causa, dijimos nosotros, del trabajo que tenemos que hacer. Y nuestro trabajo no es pequeñito, y es muy grande. Y dijimos, hermanos, que esta preparación no podemos estar toda la vida, hermanos, siendo preparados. Ya tiene que haber un momento que tenemos que salir, que tenemos que empezar a llevar a cabo la obra del Señor en el mandato del Señor, no cuando nosotros queremos. Porque algunos, hermanos, sin que el Señor los mandó, ellos salieron. Algunos, sin que el Señor les dijo que vayan, ellos fueron, salieron. ¿Y a dónde fueron? Al fracaso.
Se separaron de quien tenían que aprender, entonces pensaron que eran autosuficientes, hermano, y como autosuficientes se movieron sin la dirección del Señor. ¿Y a dónde fueron? Al fracaso, pero los discípulos permanecieron con el Señor. Ellos habían entendido el supremo llamamiento. ¿Para qué los llamó? Para que estén con Él. Entonces ellos procuraban estar siempre con el Señor, y si en alguna oportunidad resulta que se durmieron todos y se despertaron y Él no estaba, entonces empezaban a buscarlo. ¿A dónde está? No sea cosa que se haya ido ya a predicar a otro lado y nosotros nos quedamos acá. ¿Cómo nos vamos a quedar acá y Él va a estar predicando ya? No. Y salían a buscarlo hasta que lo encontraban. Cuando lo encontraban, se alegraban, lo encontraban en el Señor. Entonces Él les decía: vamos, que tenemos que ir a otra ciudad también a predicar. Y iban hacia donde el Señor iba. Es decir, iban con aquel que los llamó. Entonces nosotros hablamos y nosotros dijimos cómo es que el Señor llamó a los suyos y los llamó para que estén con Él, estuvieron con Él, los preparó, y después vimos que el Señor envió. Nosotros dijimos, primero envió a los 12. Y después nosotros dijimos, después el Señor de los 12 envió también a otros 70. Y ahí vimos, hermano, el valor de estar con el Señor, el valor de estar con el Señor, no solamente el valor que tiene, hermano, el ser llamado como un ministro para un trabajo, una tarea, sino el valor que tiene de lo que es estar con Jesús. Porque los 12, ellos fueron llamados para ser apóstoles, pero de los 70 no dice nada. No dice ni siquiera que fueron llamados, hermano, para ser diáconos, ni siquiera obreros. Sin embargo, esos 70 estaban con Él, aprendieron y ya estaban, hermano, disponibles para ser enviados. Y después los envió. Primero envió a los 12 y después dice que envió a los 70. Y estos 70 no eran ni diáconos, ni obreros, ni diaconisas. Tomó 70 y envió 70. Entonces, ¿por qué los envió a ellos? Porque se habían preparado. Eran 70 que estaban preparados, estuvieron con el Señor, aprendieron como el Señor les enseñó, iba donde quiera que iba el Señor, entonces fueron preparados. Por eso, hermano, no era necesario que tengan un ministerio. No, yo si voy a evangelizar tengo que tener un ministerio. ¿Quién dijo que para evangelizar hace falta que tenga un ministerio? ¿Dónde leyó eso? Si no tiene un ministerio no puede evangelizar. ¿Dónde leyó eso? Estos no tenían los 70 ministerios, sin embargo el Señor los mandó. Les dio autoridad, hermano, ellos aprendieron del Señor y fueron enviados por el Señor, juntamente los 12 y después los 70, a llevar a cabo una tarea. Le dijo que vayan, que prediquen y que sanen los enfermos y que libertan los oprimidos por el diablo. Así como le mandó a los 12, la misma dirección le dio a los 70. Los 12 eran apóstoles, estos 70 no eran ni siquiera obreros, sin embargo, tenían el mismo mandamiento. El Señor dijo así: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Fue solamente a los 12 apóstoles que tenían el ministerio apostólico o es para toda la iglesia? ¿Para quién? ¿No es para toda la iglesia el mandamiento? ¿No ve que la iglesia del Señor es la que recibe el orden de ir a evangelizar, de ir a predicar? No hace falta que tenga usted un ministerio, que tenga un ministerio para recién llevar a cabo una tarea. No, si el Señor lo mandó es porque ya lo preparó, entonces el tiempo de salir. Entonces nosotros vimos cómo el Señor mandó a los 12 y después a los 70. Y nosotros leemos acá, cuando los 70 volvieron. Y dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hay un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18, que dice lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces Jesús dijo: yo veía a Satanás caer
como un rayo sobre la tierra. Y nosotros leemos, antes de la caída es la soberbia. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué Jesús dice, yo lo vi a Satanás caer como un rayo? ¿Qué es lo que llenó el corazón de aquel que en un principio era lucero? ¿Sabe qué? La soberbia del conocimiento que adquirió porque Dios lo dio. La Biblia dice que cuando fue creado él fue, hermano, lo más excelente, lo más hermoso, lo más bello. Por eso, hermano, Dios lo puso, hermano, sobre todas las cosas. Es decir, estaba ahí sobre todas las cosas con un conocimiento que los demás no lo podían alcanzar porque Dios lo formó y lo hizo así, de esa manera. Sin embargo, ese conocimiento lo llevó a que se haga soberbio. Ese conocimiento lo llevó a él, hermano, a que se haga un ser, hermano, altivo, un ser orgulloso. Cuando tendría que ser una persona agradecida a Dios por lo que hizo, agradecido al Señor por lo que obró, por lo que le dio, por lo que le alcanzó, y con más sumisión servir a Dios. La Biblia dice que la soberbia de su corazón, hermano, le llenó su corazón. Nosotros leímos, antes de la caída, dice, antes de la caída está la altivez del espíritu, y ese ha sido un problema. Un problema primero en el cielo, porque esto que dice Jesús, yo veía caer, dice, a Satanás del cielo como un rayo. Así que se vino de arriba para abajo, sí, así que se cayó. Entonces, ¿cómo es que cayó? Antes de la caída es la altivez de espíritu. Quiere decir, hermano, que mire a dónde lleva la altivez de espíritu, a la caída. La altivez de espíritu, la arrogancia, la soberbia, el orgullo, hermano, el no querer recibir instrucción porque piensa que lo sabe todo, que lo conoce todo. Porque nosotros miramos la actitud, hermano, de Satanás. Él decía que él no necesitaba de Dios, no había nada que él le enseñe, conocía todas las cosas. Qué triste, él fue creado. En el día de tu creación, dice, Dios creó instrumentos musicales. En el día de tu creación hubo música. En el día de tu creación hubo alegría. En el día de tu creación. Pero en lugar de glorificar y ensalzar al Señor, se volvió orgulloso, soberbio, hermano, soberbio. Por eso cuando nosotros leemos en Isaías, capítulo 14, verso 12 en adelante, dice lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y nosotros leemos Isaías,
¿cómo caíste del cielo, lucero? Pensabas que era algo soberbio, pensabas que podía ponerte en el trono de Dios, pensaba, hermano, que con tu arrogancia podía, hermano, llevar todo el mundo por delante. Sin embargo, dijo Dios, ¿cómo caíste? Dijo el profeta, del cielo, oh lucero, hollaste a la gente, pisoteaste a la gente, llevaste a la gente cautivo, la hollaste. Sin embargo, nosotros vemos que Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo dijo esto? Cuando los discípulos volvieron. Volvieron los discípulos y le dijeron, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que con la aparición de Jesucristo, de Jesús, el Hijo de Dios, hermano, se termina un reino, el reino de las tinieblas, porque aparece el reino de la luz, el reino de Dios. Por eso dice, nunca le abriste a los presos las cárceles. Y nosotros miramos, el mensajero de Dios, el Espíritu del Señor es sobre de mí. Me ha enviado el Señor a abrir, dice, las puertas a los presos, a abrir las cárceles. Lo que él tenía encerrado, vino él, hermano, a abrir las puertas. Por eso dice, ¿cómo caíste, lucero? Pensabas que nunca ibas a caer, que ibas a ser para siempre. Te pusiste como Dios, dijiste, subiré a lo alto. Seré igual a Dios. ¿Cómo caíste por tierra, lucero? Pensaba que iba a ser eterno. Cuando en la Biblia usted lee que habla de él, él dice que es el príncipe de este mundo. Y Pablo en otro pasaje dice, el Dios de este siglo. Se hizo el Dios de los hombres, que los gobernaba, que los dominaba, que hacía de ellos lo que quería, hasta que apareció Cristo. Y cuando envió a los 12 y envió a los 70, vinieron todos con gozo diciendo, los demonios se nos sujetan. Y Jesús dijo, yo veía a Satanás que iba a caer del cielo como un rayo. Yo sabía que iba a caer. El que oprimía a la gente, el que se ponía sobre toda la gente, el que parecía que era el súper, él va a estar en medio de la misma gente con ellos. Y la gente lo va a mirar y va a decir, vos eras el que le tenía miedo a todas las demás personas, era vos aquel que decían, tened cuidado, mirá el diablo de acá, Satanás de allá, el maligno, vos eras y estás como nosotros. Jesús dijo, ¿cómo caíste del cielo, lucero? Eso fue algo tremendo, porque Cristo en la cruz venció al diablo, le quitó el poder que tenía. Por eso dice, yo veía que Satanás iba a caer y cayó como un rayo sobre de la tierra. Por eso la necesidad de la preparación. ¿Por qué cree usted que Dios nos está preparando? Para que nosotros podamos seguir la obra del Señor. El Hijo del Hombre, dice, vino a desatar, dice, a liberar a los oprimidos del diablo. Mientras estaba en los días de su carne, hermano, él liberó a los hombres. Pero ahora se fue, está sentado a la diestra de Dios, pero queda la iglesia, que es su cuerpo. ¿Y para qué está la iglesia? Para seguir justamente haciendo el trabajo de su cabeza. El cuerpo sigue la dirección, hermano, de su cabeza y está puesto para libertar a los oprimidos del diablo. Porque él ya cayó por tierra y su poder le fue quitado. Él influencia nada más, lo influencia a usted, le hace creer cosas, pero no tiene poder para operar, porque le fue quitado, su poder le fue quitado, es decir, el poder que tenía le fue quitado, es como alguien más, influencia, un ente espiritual que influencia, pero hay un pueblo de Dios que tiene el Espíritu de Dios dentro de su corazón y no lo va a poder influenciar ni arrastrar a lo malo, a ese pueblo no lo va a poder influenciar. Nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor, hermano, está haciendo una tremenda operación en nuestra vida. Nos está preparando para que nosotros podamos servir al Señor, podamos avanzar en todas las cosas, para que nosotros llevemos a cabo toda la obra del Señor.
Entonces nosotros hemos sido introducidos, hermano, dentro del reino de Dios. Cuando apareció Cristo en escena, la Biblia dice que vino predicando el evangelio, hermano, apareció Cristo diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, creed al evangelio. Entonces hubo un tremendo combate, porque justamente, hermano, empezó la caída del reino del diablo que gobernaba el mundo, empezó su caída. ¿Y sabe con quién empezó? Con Juan el Bautista. Ya cuando Juan el Bautista empezó la predicación diciendo, viene delante de mí, empezó el reino de los cielos a expresarse y a manifestarse. Y cuando aparece Cristo en escena, él dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Tiene que apagar todos los demás. Tienen que apagar todo lo demás porque está haciendo... Entonces nosotros miramos. Jesús vino y nosotros vemos. Apareció diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Creed al evangelio. Entonces comienza el reino de Dios. Cuando empieza el reino de Dios, empieza la caída del reino del maligno. Por eso la preparación, preparó a 12, le enseñó, los instruyó y los envió. Con los 12 preparó a 70. Los preparó, los instruyó y los envió. Y después volvieron con la novedad diciendo, he aquí, dice, con gozo, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Invocamos tu nombre y los demonios tiemblan, tienen temor, se nos sujetan, salen de los hombres. Y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. Es decir, estaba anunciando el fin, su fin. Por eso en la cruz fue el combate más grande que hubo, hermano, donde el diablo juntó toda su fuerza para ir en contra del Cristo, del enviado del Señor. Y lo último que hizo fue gritarle y decirle, si eres el Cristo, desciende de la cruz y nosotros te creeremos, desciende. No lo logró porque Jesús fue fiel hasta el final, hasta que dio su espíritu. Y cuando dio su espíritu, hermano, todas las cosas se conmovieron. ¿Por qué? Porque un hombre venció al maligno. Un hombre, hermano, iba a ser sepultado, pero Dios iba a dar testimonio, resucitándole de los muertos y subiéndole a la diestra, como cabeza de una humanidad salvada por su sangre derramada. Por eso nosotros leemos, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando dice serpiente y escorpiones, no está diciendo los animales serpientes, sino está hablando de espíritu, que se manifiestan de diferentes maneras, serpientes, escorpiones, de diferentes maneras. Yo doy autoridad, dice, para que oyen, es decir, para que liberen a los hombres de todas esas cosas que los mantiene cautivos, abran las puertas de los presos, liberten los cautivos y pongan gozo en el corazón angustiado. Yo le doy autoridad. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Entonces nosotros vemos, Jesús dice, yo veía caer a Satanás, dice, como un rayo del cielo. Leímos en Proverbios, antes de la caída, dice, es la altivez de espíritu, es decir, es la soberbia, es la arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que hizo, hermano, que produjo la caída? Justamente la arrogancia. Eso es lo que produjo, hermano, la caída del maligno, y eso es lo que el diablo introdujo en el corazón de los hombres, para que también los hombres, hermano, ellos se llenen sus corazones de soberbia y también sigan los mismos pasos que él. Por eso nosotros hemos sido trasladados de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de la luz.
del reino, hermano, de las oscuridades al reino de su amado Hijo. Es decir, nosotros lo que hemos creído, ahora nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria como a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros en una oportunidad hemos hablado justamente del llamamiento del Señor. Nosotros hablamos y mostramos cómo es que, hermano, la voluntad del Señor para con nosotros que seamos transformados, que seamos nosotros, hermanos, llevados a alcanzar la imagen de Cristo. A los que antes conoció, a esto predestinó para que alcancen, para que seamos como el Señor. No solamente decir, hermanos, somos como Él, sino tener el mismo carácter del Señor, el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es un carácter, hermano, que es como el carácter de Dios. Por eso nosotros somos llevados a ser transformados, a ser cambiados, a ser una nueva creación, la manifestación de una nueva creación, de una vida nueva que el Señor a nosotros nos ha dado. Bendito sea su nombre. ¿Puede decir gloria a Dios, hermano? El Señor, Él está operando en nosotros. Por eso nos lleva, nos está preparando a buscar la llenura del Espíritu Santo, a no detenernos, hermano, de estar en su presencia, buscar la presencia del Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos. Es necesario, hermano, que lo que hemos creído nos esforcemos, estemos delante del Señor. Jesús llamó a los 12 para que estén con Él, y a nosotros también nos llamó para que estén con Él, para que caminemos con Él, para que oigamos la voz de su boca y lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Así que su voluntad es que le sirvamos. Nosotros decidimos. Si la soberbia y la altivez ganan nuestro corazón, no podremos servir a Dios como Él quiere. Pero si con humildad servimos al Señor, el Espíritu del Señor va a abundar en nuestra vida. Esto para los que creemos. Así que, hermanos amados, gocémonos y alegrémonos en el Señor. Son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nos ponemos de pie y vamos a orar delante del Señor. Oramos delante de aquel que nos llamó, nos hizo participantes de su naturaleza divina, para que participando de la naturaleza divina, nosotros podamos, hermano, alcanzar la imagen de Cristo. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu elección, Señor, a nuestras vidas. Gracias por prepararnos para llevar a cabo, Señor, esta tarea, esta maravillosa tarea que nos diste. Muchas gracias, Señor. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos y en todo nos gobierne. Padre, gracias. Gracias por todo te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabamos el nombre del Señor.